Bienvenidos al espacio que busca dar forma a las ondas que nos unen. Me desplacé como la placa helénica para buscarte y expresarte el compromiso de amor que te daré hasta el fin de los tiempos, precioso racimo de flores globosas, roso blanquecinas. Con sorpresa me enteré que además de la Anatolia, pude haberte encontrado entre los pinos, encinos y hongos que entre montañas templadas se dispersan entre los 30 grados de sur a norte del planeta. Continúa tus trayectos, madroño, porque así me obligas a moverme, hasta que logren encontrarse mis labios con tus cálidos y dulces jugos, si es que los encuentran maduros, los que nunca despreciaré si con una turgencia carnosa y ácida se encuentran. ¿Qué te ofrecen los vientos, el colibrí y el escarabajo? ¿Qué te ofrecen las abejas o el frío del relieve nicaragüense a quien te ofreces para que te acoja como árbol nacional que no tenga yo, mi campanulado racimo escarado? Hola, bienvenidos a Biofrecuencias. El día de hoy nos encontramos aquí con Alberto Yair Neri Mondragón. Como siempre, yo, Josué Espinosa. Y yo, Ricardo Ramírez. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, Alberto, tú cuéntanos, ¿qué haces? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Quién eres? Yo soy Alberto Neri Mondragón. Soy egresado de la licenciatura en Biología. Estoy en proceso de titulación. Soy jalisciense, soy de Guadalajara. Y si ayuda a la conversación, mi especialización dentro de la biología es la botánica, el estudio de las plantas. Les he de confesar que antes de venir aquí yo reflexioné un poco acerca de quién soy y de qué es lo que estoy trabajando. Y me di cuenta de algo que pocas veces pongo en palabras, del hecho de que yo no siempre tuve el interés de estudiar plantas. A mí lo que en realidad me llamó la atención la primera vez fue la parte de la biogeografía, aunque en su momento no sabía que era biogeografía. Yo tengo un recuerdo bastante vívido acerca de estar en la casa de mi abuela y ver bastante tiempo y muy detenidamente al globo terráqueo que tenía ahí, darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ver las capitales. Y era muy chido porque tenía relieve, entonces me gustaba mucho pasar el dedo por México y ver su fascinante paisaje montañoso que en su momento no tenía presente. Y más adelante en el desarrollo de la carrera llegué al punto en el que la distribución de los seres vivos vino a colación. Siempre me pareció interesante ver los paisajes, en este caso las características de México en los viajes a carretera, y me gustaba mucho, como ya dije, contemplar mapas, que eso se relaciona con lo que tú dijiste en sí. Entonces hice como este clic acerca de que los seres vivos no se distribuyen de la misma forma en el espacio, eso ya con una idea muy científica, y ello me pareció muy atractivo, porque muchas veces hablando de la parte taxonómica o de la parte de nada más nombrar especies por nombrarlas, pues dicen, esto es Datura no sé qué, esto es Cosmos no sé qué, y muy pocas veces las personas que identifican al material tienen presente que esa especie se distribuye en ciertos lugares o tienen conciencia de la variación espacial de esos taxones. Entonces yo no llegué con la idea de estudiar plantas al principio. A mí lo que me gustaba era la tierra, eventualmente cómo interactúa la vida con la tierra, y entonces eso siento que generó en mí un panorama amplio que a mí me gustó desarrollar. Eventualmente llegué a la parte de plantas por una clase gimnospermas y angiospermas, y también he de confesar porque siempre tuve cierta repulsión muy sana a los animales. Nunca me encantó el tema de trabajar con animales, entonces dije, pues si no son animales van a ser plantas. Lo he de confesar, soy biólogo, cometo errores, peco, y mi pecado fue no preferir los animales. Entonces yo la verdad soy fan de las plantas, 100% verde, y eso. Alberto, ¿qué es una planta para ti? Para mí una planta es cualquier cosa verde que esté al pie de camino. En realidad sé que hay un término científico y lo tengo presente, pero no sé de qué manera ese término funciona en una conversación casual. Yo recuerdo muy vívidamente las palabras de Aaron Rodríguez, un maestro, que él dijo que para simplificar las cosas y para tener una definición concreta, una planta es cualquier organismo que adquirió el cloroplasto por vía un solo evento único en algún ancestro común. ¿A qué nos referimos con esto? Hay que retomar características de las plantas que probablemente estamos familiarizados. Las plantas hacen fotosíntesis, generan su alimento a partir de la asimilación de carbono y la energía solar. Entonces son organismos fotosintéticos. Las plantas no generaron esta capacidad de la nada. A lo que nosotros sabemos, esta capacidad vino de la simbiosis con una bacteria fotosintética que existió en algún momento de hace muchos millones de años. Y esta asimilación, esta unión entre un eucarionte
eucarionte, una célula primitiva, y la bacteria, dio lugar a toda la diversidad de organismos que nosotros llamamos plantas. Dentro de las plantas hay muchas características que se prestan para segmentarlas, para distinguirlas entre sí. Quizá han escuchado acerca de las algas, que son principalmente organismos acuáticos, también son multicelulares como el resto de las plantas, pero ahí ya hay un punto de transición entre el medio acuático y el medio terrestre que nos permite distinguir a las plantas terrestres, que ya son estos organismos que tuvieron estructuras de sustento fuera del agua para realizar todas sus actividades. Dentro de las plantas terrestres tenemos a las plantas que tienen tejidos vasculares, a las que no tienen tejidos vasculares, a las que tienen flores, a las que no tienen flores. Entonces, pienso que es difícil encontrar una definición concreta acerca de lo que es una planta. Sé que en términos científicos puede haber alguna definición de la que nos sirvamos. Para mí, planta es algo que se intuye cuando lo ves. O sea, cuando interactúas con él, tienes una idea de qué es una planta y qué no es una planta. Eso es una definición personal. Bueno, ahora por el otro lado, ¿qué es la biogeografía? ¿Qué es la biogeografía? La biogeografía nos ayuda a entender por qué no todos los organismos se distribuyen de la misma manera en la Tierra. Es decir, nosotros podemos estar muy bien familiarizados con las plantas o los animales que crecen en México, y también tenemos una idea de que algunos animales y algunas plantas no crecen en México. Es muy sencillo pensar, por ejemplo, que el oso panda es de China o es de esa parte asiática, y a nadie le va a resultar extraño decir, oye, pero ¿por qué no tenemos osos pandas en la barranca de Huentitán? Hay cierta ya noción acerca de que no todos los organismos ocurren de la misma forma en la Tierra, y el estudio científico de esa propiedad de la vida es la biogeografía. La biogeografía yo la tengo conceptualizada en dos grandes campos, entre biogeografía ecológica y biogeografía histórica. La biogeografía ecológica intenta entender qué características actuales dan lugar a la distribución de los organismos, en qué condiciones encontramos a las especies, de qué forma interactúan y posiblemente si estas se ven modificadas, los atributos ecológicos, cómo se va a modificar la distribución de las especies actualmente. Por otra parte, la biogeografía histórica busca entender cuáles fueron los procesos responsables de la distribución actual de las especies. Es decir, sabemos que la Tierra no ha sido igual a lo largo del tiempo, ha atravesado por ciertos procesos de cambio y cómo estos procesos modifican la distribución de las especies. Ahí ya se sirve de otras herramientas y otros campos dentro de la biología, como es la evolución, la filogenia, la relación que tienen las especies entre sí. Y es muy padre saber que estas hipótesis de relación entre las especies pueden entenderse en un contexto geográfico, en un contexto espacial. Y eso es lo que a mí me da mucho disfrute personal. A mí me encanta leer cómo cuando redactan estos resultados comienzan como en el Cretácico, el continente americano estaba sumergido y entonces la parte que ahora es el desierto chihuahuense, el altiplano, era una península y todo el sur de México y la península de Yucatán estaban sumergidas. Posteriormente, por el levantamiento de X rasgo, se modificó. A mí me gusta mucho tener como esa secuencia histórica de las cosas y familiarizarme, como entender e intentar pensar, si yo fuera esta planta, ¿cómo hubiera reaccionado ante estos cambios? Eventualmente también vienen fluctuaciones climáticas, entonces se presta mucho como para ir apostando o ir hipotetizando cómo crees que se modificó la distribución. Eso yo lo encuentro muy, muy atractivo. Entonces eso es la biogeografía. Pienso que es una disciplina reciente en comparación con otros campos de la biología y de otras ciencias. Por ejemplo, antes de conocer la distribución de las especies, supimos o intentamos delimitar especies, les dimos nombres a los organismos. La información de la distribución yo creo que fue un beneficio que vino después, una vez que la exploración del mundo como que se hizo más completa, el acceso a cierto tipo de información permitió unir las evidencias de varias fuentes y decir, oye, probablemente esta especie, yo solo la he reportado en Guerrero, en Oaxaca, en Jalisco, en Chiapas, etc. Y una vez que esa información se va acumulando, ya tienes un área de distribución. Eso no descarta que actualmente todavía seguimos reportando especies en lugares donde no las conocíamos previamente. Entonces, eso es atractivo también. Depende mucho de la exploración, de salir, colectar y tomar registro de dónde vemos a las especies. O sea, todo lo que me estás diciendo es con base en hipótesis. Sí, y yo creo que eso ya es parte mismo del quehacer científico, ¿no? Cualquier actividad científica intenta tener un planteamiento, una hipótesis. Sí, da como poquita certidumbre Y, a toda la incertidumbre. Y al final de cuentas, probar una hipótesis y analizar sus resultados y cómo se relacionan con lo que tú planteaste previamente, genera otras hipótesis. Entonces es un círculo virtuoso. O sea, vas avanzando. Les digo, es una cuestión de entrenamiento de medios, porque en las clases y en la formación que he tenido hasta este punto son muy insistentes en que la hipótesis es la médula de la investigación. Todas las investigaciones, por más descriptivas que sean, pueden tener una hipótesis.
y es un requisito para que sea un trabajo científico válido. Entonces, sí, todos son hipótesis. Cuando hablas de la biogeografía y luego separas los temas de historia y de ecología y luego terminas diciendo que van relacionados, yo entiendo la historia como los cambios o el estudio de los cambios. Y entonces cuando hablas de ecología, pues es el estudio de los cambios de la ecología, de cómo han sucedido estas modificaciones. Por eso te encanta la descripción, ¿no? Sí. Que te digan qué sucedió, cómo sucedió, luego qué pasó, Sí, luego si claro. se fue, luego si se bajó. Es como Porque al chismear. sí, pues Es un literalmente. chisme. En realidad es el chisme del proceso evolutivo adaptativo ecológico Exacto, de las plantas. exacto. Y eso está maravilloso. Desde cómo se da esta unión entre dos células para que una empiece a fotosintetizar, cómo se da el mundo marino y luego cómo se empieza a poblar que de hecho está muy lindo porque cómo se empieza a poblar la costa, que fue lo que primero se pobló de cosas verdes, que decías tú, de plantas, y luego cómo se empieza a subir la vegetación hacia lugares más altos, ¿no? Claro. A montañas y demás. Y eso pues es maravilloso. Hemos incluso platicado en otros espacios cómo luego desde la botánica o desde el estudio de las plantas tendemos como a decir hay cierta distribución de ciertas especies u organismos en una zona. Normalmente la vas a encontrar después de la latitud o de la altitud de tantos metros de elevación, o estas siempre las vas a encontrar más pegaditos a la playa o a la costa, pero luego encontramos que no necesariamente así funciona, sino que también ellas generan mecanismos adaptativos, que entonces nos podemos encontrar plantas así a diestra y siniestra, de arriba abajo y de lo largo a lo ancho. Claro. ¿Qué sucede con ese tipo de procesos? Sí, yo creo que el que esos ejemplos sean tan llamativos o tan contrastantes refleja más lo que nosotros ignorábamos. Más allá de tener la intención de ser meticulosos y de publicar rangos y decir esta planta crece de tal a tal y solo la vas a encontrar ahí. En realidad, este tipo de ejemplos de ¿qué hace esta planta 1000 metros por debajo del rango publicado? Hace interesante, o sea, incentiva la curiosidad científica y te hace querer explicar por qué. Como tú lo dijiste, las plantas tienen mecanismos adaptativos y en realidad lo único que nosotros identificamos son patrones que son resultado de cómo esos mecanismos adaptativos interactúan con el ambiente y el ambiente que de por sí también cambia. Entonces, el hecho de tener más información te permite ampliar estas descripciones, difícilmente creo que las contrarien, o bien puede ser que esta planta que tú encontraste 1000 metros por debajo del rango publicado no esté ya suficientemente relacionada con el otro componente de plantas que está a media montaña. Entonces, pese a que pueden ser parecidas en estructuras y en la determinación tú llegaste a que son la misma especie, vale mucho la pena evaluar qué otras evidencias hay para esta población externa y decir, oye, bueno, pues está a X distancia geográfica del resto de sus parientes, habita en unas condiciones muy contrastantes a la del resto, probablemente hay algo que no estás notando a primera instancia que ya tiene una diferenciación y ahí tienes el camino a hipotetizar que esas plantas en su momento estuvieron relacionadas y tienes que explicar por qué proceso o qué cambio justificó su separación. O fue una separación momentánea y eventualmente se van a volver a conectar las poblaciones. Depende a qué escala busques esa explicación, porque ya llegamos a un punto en el que la actividad humana o la expansión de la mancha agrícola urbana es una fuerza casi biogeográfica. Puede segmentar poblaciones, puede interrumpir la distribución de una planta, de cualquier organismo. Entonces ahí puedes decir, probablemente estas poblaciones que yo hoy sé que están discontinuas, que ocurren en un lado o en el otro, en una escala corta, en 20, 30 años, tenían poblaciones continuas, pero se atravesó la carretera México-Pachuca no sé qué, o le dieron en su madre al cerro no sé qué, y entonces esa es una posible explicación para por qué ocurren en dados tan contrastantes. Como les dije al principio, es una disciplina que está creciendo, que acumula conocimiento de forma gradual, entonces yo creo que lo mejor que podemos decir es que lo que conocemos de la distribución de X organismo es lo que sabemos hasta ahorita. Y ya con eso intentar buscar patrones, intentar buscar explicaciones, pero siempre mantener la mente abierta a que no es la última palabra. Además, el tratar de verlo todo como el llegar a un fin, pues nunca vamos a llegar a un fin porque no vamos a conocer al 100% lo que está pasando. Son más estas interpretaciones que podemos llegar a darles. En algún momento se me planteó este ejemplo que nos dabas, como ver el espectro de luz visible. Y tú vas descubriendo algunas especies con algunas características ecológicas y biogeográficas. Entonces tú vas poniéndolas en tal punto de tal espectro, ¿no? Pero ahí lo decían como de que en algún momento se va a completar el espectro, pero yo lo veo más como no estamos viendo esto y no vamos a alcanzar a verlo todo completo. Entonces es buscar como lo que tenemos con lo que podemos hacer, ¿no? El contrastar y
y sí, llegar a hipótesis, ver más o menos qué pudo haber pasado, pero Sí. igual es un imaginario, pues, una utopía. Pienso que es la mejor versión que X persona pudo construir con la evidencia que tenía, que está completamente sujeta a cambiar una vez se integre más evidencia, o llegue otra persona y entienda esa misma evidencia de una forma diferente, y es completamente válido publicarla, colocarla al escrutinio de la comunidad científica y de cualquier persona, y que lo que nosotros creemos como cierto en cierto momento cambie. Hay algo que yo pensaba el otro día, que es muy interesante. No sé si están familiarizados con el término la tectónica de placas, la deriva continental. En este caso, a la fecha sabemos que hay procesos dinámicos en la parte interna de la Tierra que modifican la estructura de la corteza terrestre. Uno de esos efectos ha sido la deriva continental, que los continentes que ahora están emergidos cambian de posición en el tiempo y han cambiado. Y algo importante en el contexto biogeográfico es que la tectónica de placas y la deriva continental tomaron forma más o menos a principios del siglo XX. Entonces, mínimo, la teoría de la evolución de Charles Darwin no se generó en el contexto de la tectónica de placas. Toda la contribución biogeográfica de Wallace y de Darwin, que Wallace es uno de los personajes importantes en biogeografía, no tenían en cuenta ni consideraban la posibilidad de que los continentes, semejantes masas de tierra, podían desplazarse. Entonces ellos interpretaron patrones de distribución de plantas y de animales que ocurrían en Sudamérica y en África y tuvieron que proveer de una explicación para por qué estaban en semejante distancia geográfica, pero estaban, o sea, los datos ahí existían. Entonces, una vez que llega el fundamento de la tectónica de placas y la deriva continental, reinterpreta por completo todas nuestras hipótesis acerca de la distribución de esas especies. Y entonces, eso cosa fue en un abrir y cerrar de ojos, o sea, lleva muy poquito tiempo. Y quién descarta que más adelante llegue otro de estos descubrimientos o estos nuevos conceptos que modifiquen la manera en la que interpretamos la información. Pienso que un ciclo de vida humano no da suficiente para conocer plenamente algo. Bueno, me pareció interesante el que mencionabas cómo las personas que publican acomodan los datos como quieren y es lo que sale, ¿no? Creo que esto es muy común a la hora de publicar un artículo, el cómo tú quieres que salga, cómo tú vas a acomodar la información que tienes a tu favor para que salga como quieres y las personas se lo crean como tú quieres, ¿no? Creo que esto es algo muy común en la ciencia. Y no solo en la ciencia, yo creo que en cualquier forma de pensamiento humano, si yo tengo ciertos conocimientos o cierta información, pero luego me llegan otras bases de datos o otra información, entonces yo puedo rehacer aquello que yo estaba pensando e incluso llegar a matar parte de mi pensamiento o de mis ideas y entonces reconstruir completamente nuevas mis ideas. Y eso es lo que hacemos como humanos. En realidad la ciencia lo único que hacemos otra vez es como replicar este andamiaje de pensamiento que no nos podemos deshacer de él y todo el tiempo lo estamos reconstruyendo. La diferencia en todo caso es que en la ciencia pues te pone un método específico para hacerlo, o pones una hipótesis o colocas preguntas de investigación o colocas supuestos de investigación, depende del tipo de ciencia que hagas, y a partir de eso tratas de argumentar, colocar los datos de cierta manera pues para hacer tus propias interpretaciones. Pero eso es una condición humana. Lo único que hace la ciencia es darle una metodología específica para que eso no se convierta, entrecomillado, en un tabú o en una idea, claro. que esa es como la gran diferencia. Y en ese sentido pues, se me hace maravilloso que un científico esté tomando en cuenta o que tome en cuenta que así es como tenemos que estar cambiando, que estés trabajando con las plantas, pero desde un enfoque biogeográfico, pero también evolutivo adaptativo, porque entonces esto nos permite como estar repensando las cosas de forma distinta y no solamente la planta como tal, ¿no? ¿Cómo has logrado ahorita? Estás trabajando con un grupo, nos estaba soplando antes de que empezáramos el programa, que estás trabajando con ericáceas. Ahorita les va a decir él cuáles son las ericáceas, yo nada más dije el nombre porque él me lo dijo. ¿Cuáles son estas plantas y en qué momento estás vinculando o relacionando todos estos conocimientos? En realidad yo conocí a ericácea en las clases de licenciatura, en la parte de gimnospermas y angiospermas, junto con N cantidad de grupos de plantas que se presentan en esa clase. Muchísimas familias, muchísimos temas. En realidad yo creo que fue una clase en la que yo vi a ericácea. Fue una cosa estética que me llamó la atención desde el principio. O sea, cosa curiosa como ver en una diapositiva una de las tantas mil plantas que aparecen y quedarme con la imagen de los madroños, en este caso, que aparecía en la presentación. Son unas flores muy bonitas. Ahorita les describo con más detalle acerca de qué es ericácea. Pero estas flores que parecían como campanitas, que seguramente hemos visto inclusive en motivos cotidianos, o sea, en impresiones, en camisas, etcétera. Suele mucho como recurrirse a esta forma de la flor en forma de campanita. Y hasta ahí quedó, ¿eh? Yo, los primeros 4 semestres
de la carrera estaba en inmunología. Yo juré y perjuré que mi vida estaba en el laboratorio, que yo eventualmente iba a dedicarme a investigación clínica, uno de esos rollos, y eso desde que estaba en la prepa. Pese a que me gustaba mucho andar indagando en el globo terráqueo, algo en la forma en la que me educaron me hizo entender que la tirada científica era aventarle al laboratorio, porque era la novedad, era la vanguardia de la ciencia, la cosa molecular, la cosa inmunológica. Entonces, en paralelo a gimnospermas y angiospermas, tuve una clase que es Ecología de Comunidades y Ecosistemas con la doctora Mónica Riojas, en la que fue mi primer acercamiento de una forma profesional o de una forma de dedicarme a ello en mi vida, a la biodiversidad. Fue muy grato y muy ilustrativo abordar a los seres vivos en cuanto a su interacción entre sí. Nosotros hicimos un breve trabajo aquí en el Bosque de la Primavera, en el Cerro del Tajo, donde ahora están las colonias de bugambilias y palomar, que tumbaron a toda la cobertura vegetal, pero ese es otro tema. Y entonces ahí me encontré de nueva cuenta con un par de ericáceas que son nativas y silvestres en la parte de Guadalajara. Uno es un madroño y otro es un arbustito que le dicen madroñito, naturalmente por su similitud con los madroños grandotes. Y como nuestra tarea era hacer un listado de las plantas que crecían ahí, eventualmente tuve que determinarla. Me acerqué al herbario para consultar bibliografía, que el herbario es donde tienen la colección de plantas y donde tienen material relacionado con ella. Y ya me quedó como esa incertidumbre de, no, pues qué bonitas plantas, se comerá. Yo había escuchado madroño antes, en el contexto de Madrid, que la ciudad de Madrid viene de la parte de los madroños que crecen allá. Entonces hice como una conexión de ideas que más o menos se fue acumulando como gotitas de ericácea. Cuando se llegó el punto de que yo ya tenía que escoger una forma de titularme, de ir perfilándome, y en el contexto de que esta maestra, una clase muy inspiradora, yo dije, ¿saben qué? Volantazo, vámonos saliendo de molecular, de laboratorio. Le di las gracias a las personas con las que estaba en ese momento, pero dije, esto me está llamando mucho, siento que es como un llamado personal y una relación bonita que vas creando con un grupo al que empiezas a conocer y luego empiezas a apreciarlo y terminas enamorándote de él. Entonces me acerqué con los que trabajan con biogeografía, en este caso, ahí en la misma unidad del herbario. Le pregunté a una de las doctoras, que ahora es mi directora de tesis, qué oportunidades había para un trabajo de titulación. Ella me dijo que tenían un proyecto que a final de cuentas no se hizo, acerca de la distribución en la cuenca del Balsas, una de las partes de México. Empecé a trabajar en ello unos cuantos meses, se frustró ese plan y me dijo, pues ¿qué crees? Ya no tienes tesis, pero piensa en algo que se te ocurre a ti, algo que te sea interesante. Siempre es conveniente empezar un trabajo partiendo de que tú eres el que se acerca al grupo, no tanto que vengan y te digan, pues fíjate que necesito que me modeles la distribución de esta especie que yo no estudiando para que me completes una pregunta que yo tengo. Entonces yo dije, pues ericáceas está bien, ericáceas son bonitas, por ahí escuché que había una aquí en la primavera. Yo creo que es un buen tema de trabajo. Como todo, primero buscar a ver si alguien más ya lo hizo, si Shan et al o Sang et al ya lo hicieron, o X persona. Y no, en realidad no, parece que el grupo como que se había descuidado en los últimos años. La última bibliografía es por ahí de los 90, principios de los 2000. No había información detallada acerca de la distribución de las ericáceas en México, cuántas ericáceas había, cuáles eran. Y entonces de ahí empecé yo como a identificar estas preguntas de investigación, estos vacíos de información, que fui llenando con la compañía de mi directora. Ericácea, ahora sí, llegando a la médula del grupo, es un grupo de plantas, como ya hemos dicho, que habita en climas templados. Prefiere mucho las partes frías, las partes asociadas como a bosques de pino, encino, que nosotros asociamos con las montañas. Entonces, Ericácea es una familia de montañas. Para nuestra ventaja, México es un país de montañas, entonces hay muchas ericáceas, por lo menos son abundantes. La familia es una de las formas en las que organizamos a la diversidad de plantas. Se caracteriza por sus frutos en forma de baya, como carnosos. Muy seguramente ustedes y los escuchas han oído hablar o han comido blueberries, las moras azules, que son muy socorridas en el desayuno, en cualquier platillo así sweet. Es una especie de ericácea, el género Vaccinium. Los madroños, que ya les platicaba acerca de Madrid, y los rododendros, las azaleas. Son plantas cultivadas muy, muy comunes en Guadalajara y en cualquier lugar del mundo. Entonces, esos son los tres grupos bandera para ericácea, para entender a ericácea. Naturalmente tienen... Son los tres grupos de la misma familia. De la misma familia, sí. Ericácea tiene 4.100 especies y 126 géneros. Aproximadamente hay 300.000 plantas vasculares en el mundo. Entonces, 4.000 no es un número bajo, en realidad es una de las familias más diversas a nivel mundial. Asterácea y Orquidácea, que son las más diversas, tienen 30.000, entonces ni tan bien ni tan mal. 126 géneros también es una bastante buena cantidad. Y, como les decía,
quizá los madroños, los arándanos y las azaleas son los grupos bandera de Ericácea. Pero el grupo incluye una diversidad amplísima que si yo vengo y le digo a una persona, estoy estudiando el género Satyria, el género Cavendicia, muy probablemente no va a estar familiarizado con él y no va a ser como que qué padre, qué bonito, no va a buscarle más. Entonces yo siempre utilizo como esos 3 grupos para explicar a Ericácea, pero lo que a mí también me llamó mucho la atención del grupo es que habitaban bosques de pino encino, que para mí es uno de los ecosistemas más bonitos de México, y hay como cierta tendencia entre los que estudiamos plantas y probablemente biólogos en general como para escoger su tipo de vegetación favorito. Yo, por ejemplo, sé personalmente que no la armo en bosque tropical caducifolio, como el de la Barranca de Huentitán, pegado a la costa. A mí las garrapatas, la humedad extrema como que no me permiten procesar las ideas, pero se entiende, y en realidad para todos los tipos de ecosistemas hay estudios. Y eso todavía fue doblemente conveniente porque para estudiar mis plantas tenía que ir a las montañas, tenía que salir a campo, andar en estos bosques de pino encino fríos como ellos solos, el viento, escuchar así las acículas de los pinos moverse y las hojaras caer y pisar. Y entonces eso como que me vino bien, personalmente me gustó y me hizo todavía enamorarme más del grupo, como encontrar más afinidades. En México también hay madroños, pese a que Madrid es la ciudad emblemática por los madroños. En realidad el centro de diversidad del género, que es Arbutus, está en México. Es una cosa bien interesante porque biogeográficamente el género se distribuye en 2 zonas: Norteamérica, la parte de México y el sur de Estados Unidos, y la cuenca del Mediterráneo. Entre ellas 2 hay un vacío completo de Arbutus. Entonces esa es una de las preguntas interesantes. ¿Por qué el género se distribuye en estas 2 zonas? ¿Será que de Norteamérica alguno de los frutos se dispersó hasta la cuenca del Mediterráneo o viceversa? ¿O en su momento estuvieron conectados y la distribución actual es resultado de qué proceso, de qué posible explicación? Y entonces, al estar asociadas las plantas Ericácea con las montañas, siguen patrones muy irregulares. O sea, van a ir trazando la topografía de la montaña, el rasgo de la montaña. Va a ser difícil que las encontremos con amplia distribución. Muchas veces ocurren en solo una montañita en un estado o en estados vecinos, o en la Sierra Madre Occidental, por ejemplo, o en el centro de México. Entonces, tienen como estos patrones muy discretos de distribución que despiertan la curiosidad, despiertan como el interés en decir por qué. Yo creo que las preguntas biogeográficas más comunes o en las que podemos entender son: ¿dónde se distribuyen? ¿Dónde están? ¿Dónde hay la mayor cantidad de especies? ¿Dónde hay la mayor cantidad de especies con distribución restringida, que es la parte del endemismo? Y ya con esa información ya puedes empezar a hilvanar una explicación y por qué. Y es lo que se espera de ti. O sea, una vez que conduces estos tipos de estudios, se espera que al final proveas de una explicación bastante interesante acerca de tú, por qué crees que está esa familia aquí o por qué crees que la diversidad está más aquí que acá. Y entonces en esas ando. Yo creo que con Ericácea llevo trabajando 2 años. Una parte medular de mi conocimiento de la familia ha sido platicar con expertos en el grupo. Uno de ellos, la doctora Socorro González Elizondo. Aquí en la universidad donde estoy, en la Universidad de Guadalajara, también la maestra Luz María González Villarreal trabajó con Ericáceas de Jalisco. Y entonces siempre es informativo escuchar ellos qué piensan acerca del grupo. Muchas veces ya tienen preguntas pendientes o cosas que abandonaron en los 80s, pero dijeron, eso yo nunca lo terminé de entender. Y entonces te integras a un equipo de trabajo y lo más agradable de eso es que todos comparten el amor por lo que tú estás trabajando. O sea, velo con mis ojos, dicen las mamás. Y sí, yo creo que uno de los retos más importantes que he tenido es intentar comunicar ese amor a todas las personas, tanto a colegas profesionistas como a mi familia misma. Entonces, yo llego y digo, estoy estudiando estas plantas. ¿Y qué son? ¿Y para qué? ¿Y de dónde salieron? ¿Y qué les ves? Entonces, siento que me hace falta desarrollar mucho ese lenguaje para transmitir un cariño, porque es un cariño personal que se traduce en una inquietud científica, pero todo nace acerca del cariño. Entonces, como ya les dije, véanlo con mis ojos. Ericácea 100%. ¿Y qué les ves a las ericáceas? Ya me pusieron en casa. Es que es un árbol, pero es una florecilla ahí que cuelga, como campanillas ahí medias gordillas. Los que les platicaba al principio era que las flores por lo general tienen esta forma de campanita. Estas características están más asociadas con plantas que llevan menos tiempo en la tierra, es decir, que su origen es más reciente. ¿Por qué? Porque en las plantas con flor, la interacción con los polinizadores, con los visitantes florales, fue determinante para que ciertos rasgos se conservaran en la historia, para que las plantas mostraran ciertos rasgos. En este caso, las flores en forma de campanita, que tienen todos los pétalos y la parte externa, en este caso el cáliz, fusionados, es óptima o hace más eficiente la visita del polinizador, en particular de abejorros y abejas, porque el polen rocía directamente al polinizador. A cambio, este recibe néctar, de una estructura que
que tiene la flor, esa interacción como estereotípica que nos enseñan en la clase de biología. Y entonces ese atributo como que pegó mucho en Ericácea y en otros grupos, como asteráceas también, que tienen estas flores en forma de campanita, en tubo. Ericácea además desarrolla flores muy vistosas de colores rojos, rosados, a veces blancas y en mucha cantidad. Entonces, si ustedes van a visitar un bosque de pino encino aquí en la primavera, muy probablemente en cualquier otro lado de México, probablemente se van a encontrar con un arbusto medianito. Yo no soy precisamente alto, entonces se me hizo muy conveniente que los arbustos de Ericácea no pasan de los 2 metros. Entonces, siempre que yo buscaba un ejemplar con flor, lo alcanzaba. Me quedaba a la mano. Ni decir que yo quisiera estudiar pinos, porque pues, no iba, ni con la garrocha iba yo a alcanzar. Entonces, estos arbustitos medianitos con muchas flores son llamativos. Y ello se traduce en que tiene varios nombres comunes en México, especies de Ericáceas. Las azaleas, los madroños, madroñitos, narices de perro o narices de chucho también les dicen, porque los frutos de un género en particular de Ericácea, que es Comarostaphylis, tienen una superficie como con bolitas negras. Entonces, si ustedes se han acercado a un perrito y le han visto la nariz, se parece mucho, es muy, muy, muy afín. Y me parece muy importante que alguien lo haya visto y haya dicho, le vamos a poner a esa planta nariz de perro. ¿Por qué? Porque aquí está la nariz del perro. Hay una que se llama pipa de indio, ¿no? Algo así me habías dicho alguna vez. Pipa de indio, creo que esa es más una traducción de un nombre en inglés. No, no es cierto, no es la traducción del nombre en inglés, porque en inglés es ghost plant, planta fantasma. Eso es un punto interesante. No todas las ericáceas, no todas las plantas en Ericácea hacen fotosíntesis. Y eso contraria a la definición que hablábamos al principio de planta, ¿verdad? Es uno de esos casos escabrosos en los que te hacen decir, ay, ya, que sea lo que sea. Lo que pasa es que Ericácea también se distingue por su asociación con hongos micorrízicos. Todas las plantas terrestres en general suelen tener un tipo de asociación con hongos, porque eso en parte justifica su capacidad para colonizar medios terrestres, para salir de los medios acuáticos y sobrevivir en un medio en el que no había nutrientes o agua en disponibilidad vasta. Entonces, Ericácea y Orquidácea quizás son dos de las grandes familias que se caracterizan por su asociación con hongos micorrízicos, porque más allá de unirse a una red micorrícica común del bosque o del lugar donde habiten, desarrollan estructuras especializadas entre el hongo y la raíz. O sea, la raíz tiene estructuras que facilitan la entrada del hongo y el hongo también tiene cierta afinidad con la planta, en este caso con Ericácea. Y ello también justifica la diversidad que hay en la familia y acompleja nuestro entendimiento de sus patrones de distribución. Idealmente tienes que considerar varios factores para entender por qué una planta ocurre en un lugar. Pero el hecho de que esta planta esté tan fuertemente asociada con un hongo te lleva a pensar, bueno, ¿y si esta planta está aquí porque solo el hongo está aquí? ¿O en qué medida la distribución del hongo también justifica la distribución de la planta? Ese tema no necesariamente es atendido en otros grupos que no se conocen por su asociación con hongos micorrícicos. Entonces, básicamente tú empiezas a buscar explicaciones acerca de los mecanismos que tiene la planta, no de los que tiene el hongo. Uno de los grupos en Ericácea, en este caso de las pipas de indio, la subfamilia es Monotropoideae, el grupo de las monotropas, abandonó por completo la capacidad fotosintética, perdió los cloroplastos. Quizá en el desarrollo se muestra una evidencia de que se intentaron generar, pero se abortan. Entonces las células de estas plantas no tienen cloroplastos, no son capaces de hacer fotosíntesis. Bueno, pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué rechazar una capacidad tan padre como el hecho de obtener alimento del carbono y el sol? Porque estas plantas evolucionaron o habitaron en bosques con doseles muy cerrados, es decir, que las copas de los árboles eran tan juntas entre sí que impedían el paso de la luz. Entonces, el hecho de ser independiente de la luz se vuelve una ventaja si tú eres una planta chiquita que vive en un bosque denso. Lo que hicieron estas plantas fue abandonar la capacidad fotosintética y obtener el carbono a partir de las micorrizas. Las micorrizas, que en su momento eran una relación benéfica entre ambos, y la planta proveía de carbono y también nutrientes al hongo, y el hongo proveía de nutrientes asimilados del suelo, se desplazó completamente. Entonces la planta ahora es parásita del hongo micorrícico y no desarrolla clorofila. De ahí que alguno de los nombres comunes es pipa de indio. En este caso es más por la forma, es como un tallito chiquito con hojas chiquitas y la flor así como inclinada. No lo van a ver los que estén escuchando, pero se lo imaginarán. Y el nombre en inglés es ghost plant porque es de un color casi blanco, translúcido, a veces rosa, rosita. Entonces en el bosque es muy llamativo. O sea, si quisieran pasar desapercibidas no lo van a lograr jamás, porque cuando tú vas avanzando en el senderito ves estos tubos enormes blancos que nacen de la hojarasca, y yo cuando la conocí en campo le dije, ay, ¿ese hongo cuál es? Y me acerqué con la persona con la que iba en ese momento y le dije, oh, mijo, no le sabes, esto es una planta. ¿Cómo cree que es una planta? Pero ¿dónde está la hoja? ¿Dónde está lo verde? Ahí fue cuando ya me empezó a explicar más acerca de ello. Eventualmente yo leí también acerca de las monotropas. Y no son las únicas en Ericácea, o sea, hay varios géneros que desarrollaron esa adaptación y les va bien, porque ahí siguen. Es algo común que ocurre entonces en el grupo. Es algo común, sí, y
Y el hecho de que no ocurra en todos los grupos de plantas como que hace atractivo a la familia. Esto me da a pensar en que te sigues contradiciendo con Dios el principio de tu explicación de qué era una planta, porque tú dijiste que tú sabías que era una planta, ¿no? Que lo sentías. Pero en ese momento ya no dijiste que ese hongo, ¿qué onda? Sí, pues ahí regreso a lo que platicábamos antes. Uno intenta entender a la realidad con las herramientas que tiene. De pronto se contraria a lo que tú considerabas, te dan una explicación. En este caso a mí me dijeron, no, es que es una planta. Pero yo pude haber tenido la opción de decir, no, no es una planta, no tiene clorofila, no es verde. Y quedarme yo en mi entendido de que todas las plantas eran fotosintéticas. Más o menos con lo que te explican, pues intentas conciliar, intentas asimilarlo y seguir con tu vida. Es decir, por lo general son fotosintéticas, pero a veces no. Vámonos, la que sigue. Sí, es una cosa medio... ¿Qué tipo de polinizadores son los que frecuentemente encuentras que llegan a ese tipo de plantas? Por lo general son abejas y abejorros. En algunos otros casos pueden no depender de polinizadores, pueden dispersar el polen por el viento. Y esto es muy padre porque se relaciona también con cambios en la estructura de la flor. Yo les había platicado que la fusión de los pétalos, la forma de campanita, ayudaba a la polinización mediada por abejas. Pero estas plantas que se dispersan por el viento, en realidad da igual. Sus pétalos son libres, son flores extendidas y eso ayuda a la dispersión por el viento. ¿Por qué? Porque permite que el viento fluya, que pase la corriente y se lleve el polen. Algunos de los otros polinizadores importantes en Ericaceae son los colibríes y eso tiene que ver mucho con la diversidad actual que conocemos de Ericaceae en Sudamérica. Los colibríes, el grupo de los colibríes es originario del neotrópico de Sudamérica. Lo que nosotros anticipamos o la hipótesis que tenemos es que Ericaceae diversificó en paralelo con los colibríes en Norteamérica, que también fue un proceso incentivado por la elevación de los Andes. Es lo que les digo de la parte biogeográfica, que tienen que meter muchas explicaciones para crear una historia plausible, una historia que se entienda. Entonces, por una parte, el que emergieran los Andes generó condiciones frías y templadas que son el nicho de Ericaceae. Bien, y una vez que ya tenemos las Ericaceae ahí, tenemos este catálogo de polinizadores y en las cuales el que tú tengas ciertas características atractivas para un colibrí te hace más adecuada o te hace más atractiva, valga la redundancia, y entonces empieza en esta relación, este vaivén entre yo, planta, en el devenir de mis generaciones, muestro flores más tubulares, más grandes, más rojas, que son todavía más atractivas para los colibríes. Yo, colibrí, sé, bueno, no sé si el colibrí sepa, pero la interacción es que frecuentúo esta flor porque me ofrece néctar, porque tiene una vista llamativa, etc. Y entonces empieza este hervidero de especies, empieza este hervidero de formas, de estructuras en Ericaceae y en los colibríes, de tal forma que ahorita en las Ericaceae del neotrópico la forma más habitual son flores tubulares, rojas, grandes, que son el estereotipo de la polinización por colibríes. Y si nosotros nos movemos hacia el norte, a zonas más frías templadas como México o Estados Unidos, la mayoría de Ericaceae van a tener flores en forma de campanita, chiquitas, muy, muy, muy chiquitas, pero muchas, porque esas características son idóneas para la polinización por abejas, por abejorros, por insectos. Entonces, está como esta variación morfológica y cómo se relaciona con el entorno físico y con las interacciones que sostienen las plantas con los organismos que forman parte de su ciclo de vida. Porque una parte son los polinizadores y la otra también son los dispersores. Hay que ver el fruto, hay que ver si lo es consumido por aves, por mamíferos o si las semillas se dispersan por el viento. Entonces son como dos consideraciones que uno tiene acerca de la biología de sus plantas para entender su distribución eventualmente. Bueno, yo tengo una pregunta que me planteé hace poco tiempo. Es que si las plantas eligen dónde vivir. ¿Las plantas elegirán dónde vivir? Pues es una cuestión muy voluntariosa decir que eligen, pero definitivamente están condicionadas a dónde pueden germinar, dónde pueden establecerse y dónde pueden reproducirse. Pienso que de alguna forma las características que tienen las plantas les permiten rastrear las condiciones a las que están mejor adaptadas. Es decir, las plantas que se dispersan por el viento puede que sus semillas lleguen muy, 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 muy lejos y la tirada sea a encontrar otro lugar donde las condiciones en las que el padre habitaba existan para que ahí germine. O sea, la apuesta es llegar lejos y ver si pega. Pero otras plantas también generan semillas muy pesadas o frutos con semillas muy grandes y frutos muy locales. Y esas probablemente son dispersadas por mamíferos principalmente. Los mamíferos chiquitos, los que habitan subterráneamente, no tienen dispersiones muy grandes. Por lo general se mantienen en cierta área de actividad. Y entonces es asociar eso con la distribución de la planta. Pues la distribución de su dispersor también es restringida. Entonces la planta también es restringida. ¿Elige dónde vivir? No lo pondría en esas palabras, pero de alguna forma lo hace.
pasen. No hay que creer, pero de que existe, existe. ¿Por qué no hay que creer? Es una frase que dice mi abuelita acerca de los fantasmas. No hay que creer, pero de que existe, existe. Tú acabas de hablar de los mecanismos de adaptación de las ericáceas para coquetear con los insectos y con las aves y con quien tenga que estar. ¿Por qué no pensar en que las ericáceas han observado quiénes, cómo y dónde están, y entonces ellas se van modificando, depende del tipo de polinizador, y entonces ellos son los que se están buscando ser más atractivas para el tipo de dispersores que hay por ahí? Sí, pienso que la idea se puede entender, o el mecanismo puede ocurrir tal cual como tú lo dijiste. O sea, el hecho de que la planta muestre rasgos atractivos para X polinizador. Solo la forma en la que se enuncia quizá no, como que luego brinca. ¿Observó? Pues ¿dónde observó? ¿Dónde están los ojos? No observa a través de como nosotros lo hacemos. Tienen sus propios mecanismos de observación de ella. Yo me he topado con ese tope, ¿no? La forma en la que empatizamos con la forma en la que los organismos viven, ¿no? Se desempeñan. O sea, pensar como que la planta tiene cierta voluntad, no sé. Siento que a este punto no me hace sentido. Lo que sí te hace sentido es que la planta se puede distribuir o puede generar mecanismos de adaptación o modificaciones incluso en su estructura para que sea polinizada por quien esté ahí rondando en los alrededores. La dispersión o la distribución de las ericáceas también se puede deber a ese tipo de factores, junto con todos los demás que ya decía. Sí, claro, ahora sí que entre más mejor, o sea, que hagan un montón. El hecho de contemplar varias evidencias o varios fenómenos para robustecer la explicación que tú estás dando, en realidad es ventajoso. Y antes, en lo de la palabra creer, yo lo dije porque es un dicho. Sí, ya sé, yo también por eso te metí ahí la jiribilla. Yo tengo presente, en algún momento escuché en alguna clase y los maestros lo dijeron, no sé si a ti te lo dijeron expresamente, que en ciencia creer es una palabra prohibida. Pero todo el tiempo lo que están haciendo es creer. Lo que estamos haciendo es a lo que voy, exacto. Tienen como cierta arrogancia a usar la palabra creer, la niegan mucho, yo creo que por la asimilación que tiene con algo que no estás seguro o que estás confiando en la intervención de X factor que no se puede medir científicamente. Yo personalmente pienso que creer o creencia es parte del proceso en el que se generan las hipótesis. Exactamente porque tú no tienes la información para probarla. Es una creencia aunque la quieras adornar o que quieras prescindir de la palabra. Así es. Pero su naturaleza por sí misma es, no tengo esta información, yo augurio o planteo que por esta razón ocurre ciertas cosas y lo puedo averiguar, pero no deja de ser creencia. Y lo que no se dice no existe, también dice. Entonces... yo ahí no me voy a meter. Porque hay cosas que no se dicen o que no se conocen, pero sí existen. Sí existen. En este caso, quizás solo desestigmatizar a la palabra creer en lo que nosotros hacemos de ciencia. O sea, es está una bien. palabra y sí, si claro. funciona, ahí está. No, está padrísimo. Y a final de cuentas, mientras tú estés argumentando y mientras estés acomodando tus propios datos, pues tú puedes creer o decir o hacer lo que te dé tu gana, ¿no? Ya lo habías dicho hace rato. Sí. También que estabas hablando sobre la distribución y la biogeografía. Se me vino a la mente Humboldt. Y lo que hizo fue, se lo trajeron de Europa, bueno, también anduvo en otras partes en Europa, pero la chamba de este hombre no era más que describir lo que había, cómo estaba y dónde estaba y para qué servía. Para luego, con sus bases de datos, empezar a extraer y empezar a dónde está el oro, dónde está el agua, dónde está la cañada, hay cierto tipo de vegetación, dónde hay tales condiciones. En realidad esa fue la gran contribución de Humboldt. Ahorita ya todo el mundo lo pone como, ay, Humboldt fue el no sé qué, no sé qué. Sí, de la biogeografía, probablemente. Pero a final de cuentas él era un geógrafo, claro, y lo que venía era describir, porque su chamba era describe porque vamos a ir a explotarlo. Esa fue su chamba. ¿Qué tanto ha cambiado la biogeografía en ese sentido? Relacionado con las plantas. Sí, entiendo. Pienso que a nivel personal, quizá, es más fácil autoexplicarse por qué estamos investigando. Por ejemplo, yo tengo un fuerte componente de cariño por la familia, de atractivo, y ello me incentiva a querer conocer más y más y más y más y más. Pero a la hora de justificar por qué hacemos lo que hacemos, siempre está esta solicitud de, bueno, tradúcelo en términos de aprovechamiento, tradúcelo en términos económicos, o sea, siempre estás seguro que en tu planteamiento, tu párrafo eterno de ericáceas son unas plantas perennes, no sé qué, venga al final un enunciado, la familia tiene importancia ecológica y económica por esto. Parece un prerequisito. Creo que esa parte es
difícil de pasar por alto, deshacerse de ella a la hora de investigar en biogeografía. No creo que sea la fachada principal, o sea, a la hora de describir la disciplina, digamos, queremos saber dónde se distribuyen los organismos, los seres vivos, para eventualmente aprovecharlos. Aunque ahora que lo dije en palabras, probablemente sí, exactamente, porque la información que se genera acerca de la distribución de los organismos va a dar a bases de datos de manejo de recursos naturales, o sea, definitivamente sí alimenta esas iniciativas. Es que quizá personalmente quiero creer que no es el caso, pero no se puede renegar de que sí tiene ese. Y además no es con el afán de satanizar o de decir que está bien o que está mal, pero sí como de hacer consciente el hecho de que mucha de la información que generamos o que hacemos, aunque parta de una hipótesis o de una no creencia, o parta del amor o del cariño o de la mera descripción, tiene un fin. Claro. Y tiene una intencionalidad. Entonces, a lo mejor nuestros afectos y nuestras buenas intenciones no necesariamente están siendo las más adecuadamente utilizadas. Claro. Que era el caso, bueno, no hablé con Humboldt, ¿verdad? Pero es claro que él tenía una visión geográfica y que la descripción que hacía a él le fue encomendado y por eso se le dio dinero para que viniera a describir, porque se le iba a pagar, pero porque lo que él describiera se iba a aprovechar. En ese caso yo creo que lo tenía él muy claro. Y ahorita creo que en varias ocasiones que he hablado con algunas personas que investigamos o que trabajamos en las ciencias, no solo biológicas, quiero aclarar, pero en este caso estamos con biología y estamos específicamente con botánica y con ericacia. Sí. Luego partimos como de una serie de supuestos que a la hora de que nos llega el baldazo de agua fría, luego no queremos como aceptarlo o resignificarlo. Pero tiene una intencionalidad todo lo que hacemos. Te lo digo directamente porque ya cada vez es más frecuente encontrármelo entre mis alumnos. ¿Qué tanto a ti te dicen o te avisan o te advierten de estos supuestos en tu licenciatura en ciencias biológicas? No, yo creo que un vacío, sino completo, por lo menos bastante significativo. No termina de ser un discurso estructurado acerca de, bueno, el conocimiento que nosotros estamos generando eventualmente es para alimentar a cierta estrategia de aprovechamiento de recursos naturales, o la forma en la que nuestro conocimiento aterriza. Pienso que quizá también la forma en la que yo veo que otros investigadores trabajan, hacen sus producciones científicas, está como en este ciclo íntimo de, bueno, es que yo estoy generando más preguntas acerca de un grupo que a mí me interesa y yo ahora tengo este interés, y luego nace esta colaboración con esta otra persona, y como que en el intermedio se entretienen, y lo que van dejando atrás, que son los productos de sus investigaciones científicas, por ahí divagan, flotan hasta que de pronto alguien lo agarra y lo aterriza y dice, aquí está el compendio de plantas aprovechables de Jalisco, etc. Y el investigador o investigadora ya se desvincula de los resultados que tuvo su producción científica. Entonces, es la forma en la que yo lo escribía en palabras. O sea, yo lo he entendido, lo he visto en la experiencia de otros, como pues tú vas avanzando en un tema de investigación que te interesa, vas produciendo y tan. A menos de que quieras involucrarte plenamente en vincular tu conocimiento con alguna agencia de manejo de recursos naturales o de conservación. La verdad, no sé si José tenga una opinión al parte. A nosotros nos lo plantean como una opción auxiliar, como una opción secundaria, no como una parte fundamental de lo que estamos generando. Es más como un interés adicional. ¿Y crees que si hubieras tenido ese conocimiento o que te lo hubieran dicho explícitamente, hubiera cambiado de alguna manera tu manera de hacer ciencia? Yo creo que sí, pero me es difícil saber en qué medida. De lleno como pensar en cómo se reestructuraría la forma en la que yo trabajo y en la que planeo trabajar en el futuro. Obviamente existe la posibilidad, pero en ese sentido pues quisiera conocer opiniones de ustedes. O sea, ¿en qué medida se intenta asegurar de que la formación, no sé si solo en conservación o una cuestión ética para abordar el estudio de la biodiversidad, necesita implementarse en los programas académicos y qué efectos se busca que tenga? Mientras más conocimiento o mientras más sepamos de lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, entonces nos puede llevar a aspirar a hacer las cosas de manera distinta. Y no necesariamente responder a las necesidades de terceros, que es como una forma de seguir los modelos de desarrollo institucionales que siempre nos han vendido, y que no es que esté bien o esté mal, insisto, sino que es una inercia y una dinámica que nos evita generar otras alternativas porque nos dejamos llevar por la dinámica. Sí, y entonces es mucho 100%. Más fácil decir, pues es que yo ya soy científico, hasta aquí llegué, yo ya no puedo aspirar a hacer otras formas u otras maneras de hacer mi trabajo porque así fue lo que me enseñaron y yo ya no quiero hacerlo de otra manera porque yo ya estoy cómodo, ya estoy a gusto y yo voy a seguir haciendo exactamente lo mismo, y a quien tenga enfrente yo le voy a repetir o a regurgitar exactamente lo mismo que a mí me regurgitaron. Pero entonces no hay como esta manera creativa de aspirar a generar nuevos mundos,
nuevas formas de estar y de ser, porque simple y sencillamente lo más cómodo y lo que a mí me enseñaron es lo que yo voy a seguir enseñando como catequesis. Y creo yo que si nos metieran la espinita o nos dijeran esas otras posibilidades, también seríamos más adaptativos. Si Darwin nos enseñó que el cambio y la modificación y generar otras maneras nos hace más adaptativos, pues a lo mejor seríamos más adaptativos y no estaríamos generando ciertas dinámicas que de por sí ya están siendo obsoletas y degradando los ecosistemas en la actualidad, como hemos seguido presenciando. Sí. Y no puedo dejar de relacionarlo con este espacio que creamos justamente para eso, biofrecuencia, sí, el dialogar la biología desde distintos ámbitos, que siempre hay una conexión, verlo de diferente manera y que hay muchísimos caminos que podemos tomar para llegar a lo que queramos pensar, podemos llegar. Y en ese sentido, hablando de los madroños y de esas plantas, de las ericáceas, les dices tú, ¿qué función tienen en los ecosistemas? ¿Qué función tienen los ecosistemas? Sí, es decir, ¿para qué sirven? Pues no a la especie humana. ¿Para qué sirven en el ecosistema? Sí. Yo, más allá de darles publicidad particular, pienso que forman parte de las comunidades, en este caso de los bosques de pino encino, los bosques templados, que de alguna forma funcionan en su forma parte por las condiciones en las que se encuentran. En la parte así como enunciarlos, pues ayudan a la retención del suelo, es decir, el hecho de que sean arbustos bajos, pequeños, suelen ser abundantes en el espacio. De pronto avanzando en los senderitos nosotros vemos un manchoncito que está dominado por una especie de ericácea o por una aricácea y en un suelo súper rocoso, deshecho, casi que tú dices, ay, ni yo me puedo agarrar de aquí. En ese manchoncito, si uno va más o menos a mediodía, puede ver la cantidad de visitantes florales que están alrededor de las ericáceas en las flores. Más o menos florecen todo el año, entonces eso también asegura como un recurso para los animales que habitan ahí, tanto insectos como en su caso dispersores. Y pues generan hábitat. El hecho de que llegan a ser un dominante estructural, pues naturalmente genera espacios para que en la parte subterránea, en donde se extienden sus sistemas de raíces, puedan habitar mamíferos, otros animales, reptiles, insectos. Entonces, más o menos ese es un escenario posible para ecología. También depende mucho de dónde habitan, o sea, la ericácea, pero en qué contexto. Porque también tenemos en la parte de Sudamérica, habitan en estos bosques nublados, entonces es difícil decir, allá hay una ericácea, porque hay mil cosas que están haciendo ruido en el bosque nubloso, no ruido pues, pero que son muchas estructuras, son un componente más, no más ni menos importante que otro, pero sin embargo ahí están y llegan a ser dominantes, entonces es difícil ignorarlas, pero falta más por conocer. O sea, a mí personalmente me gustaría más como quedarme un tiempo en campo, más allá de ir y venir, y hacer un análisis más detallado en el tiempo, monitorear a un sitio como para ver cómo cambia, qué dinámicas externas lo afectan. Yo sé que en principio me enseñaste, por ejemplo, de la función que tenga para el humano, pero también más bien qué impacto tiene la actividad humana en las ericáceas. En este caso, si clarean un bosque y queda el espacio expuesto, es muy probable que alguna especie de ericácea que ande por ahí lo tome y ayude a la regeneración del suelo, en este caso si se le hizo una degeneración significativa, y si no, por lo menos va a ocupar el espacio del claro que está abierto, para eventualmente ser sucedida por otras especies que van a llevar al bosque de pino encino. Entonces genera como un tipo nodrizaje para que las plantas regeneren al bosque circundante, para que se alcance otra vez la comunidad que estaba antes. Son funciones definitivamente fundamentales en ecosistemas degradados, por ejemplo, o en lugares en donde no necesariamente hay una gran cobertura de vegetación arbustiva o de hierbas, que también son características de los bosques de pino y de encino, que son como normalmente con muchos árboles y hay poco o más o menos poca arbusto y más o menos rastreras. Entonces, pues bueno, eso también pues es fundamental. Sí, y hasta ahora me he enfocado en bosque de pino encino porque es lo que tenemos cerca relativamente de Guadalajara. Oye, y es lo que México. te gusta, ya dijiste. Sí, pero algo que yo no he tenido la oportunidad de conocer con mucho detalle, muy superficialmente, es la parte del chaparral mediterráneo en Baja California y la zona conjunta de California. Son un elemento importantísimo. ¿Por qué? Ericácea es una familia predominantemente de arbustos leñosos. Justamente el chaparral mediterráneo es una vegetación dominada por arbustos bajos, chiquitos, como les describí que era ericácea. Y hay uno de los géneros, Artostáfilos, es muy diverso en el chaparral mediterráneo. Muchísimas especies en una distancia geográfica muy cortita e inclusive muy parecidas entre sí por unas diferencias muy sutiles, pero que más o menos por ahí va su camino a la especiación. Y eso es justamente parte de la historia evolutiva de Artostáfilos. Es un grupo muy reciente porque la vegetación del chaparral mediterráneo depende del clima mediterráneo. Es decir, la mayoría de lluvias están concentradas en el invierno y en verano, o sea, una temporada muy cálida, muy seca y
muy hostil. Entonces, ese clima se configuró recientemente en tiempos geológicos. El grupo Artostaphylus es reciente y ha ocupado buena parte de la comunidad de Chaparral. Entonces, es algo a lo que yo todavía no conozco, naturalmente quiero conocer, pero esos ecosistemas también se ven afectados fuertemente por incendios. Entonces, de pronto, cuando hay un incendio fuerte que quema las copas, salen estas guerreras y rebrotan o a través de semillas se establecen y regeneran el suelo. Es un ecosistema muy, muy, muy dinámico. De pronto estamos acostumbrados o nos escandaliza mucho pensar en que los bosques y los chaparrales también tienen ciclos de fuego y se incendian de forma natural. Hay especies que ayudan a la regeneración de las comunidades en su momento. Eso no quita importancia a que los incendios generados definitivamente son un mal manejo del ecosistema, pero los organismos tienen mecanismos para responder a ese disturbio. Eso no lo tenemos que perder de vista. El resto de las personas, ¿por qué tendríamos que enamorarnos de estas plantas? No podemos ponernos en tus ojos, entonces... Ya sé, no se lo puedo prestar. Ay, es uno más de nuestros componentes fascinantes de la diversidad de México. México, país megadiverso. Entonces, es una oportunidad para todas las personas el acercarse a la biodiversidad. Si Ericaceae es un grupo que los haga sentirse cercanos con la naturaleza, es bueno, ya estaríamos del otro lado. Yo personalmente les comparto que son muy bonitas de ver, entonces estéticamente no les va a hacer falta nada. Yo quisiera compartirles todo el amor que tengo por el grupo, pero reconozco que para cada, ¿cómo se dice? Para cada roto su descosido. O sea, mi intención más sería que las personas se acerquen más a la biodiversidad, si es con plantas, si es animales, con animales. Y Ericaceae es uno más de estos componentes. No es el más importante, es muy bonito. Y ahí va a estar para todos los que estén interesados en conocerlo, definitivamente. Bueno, Neri, ¿algo que compartir para cerrar? Pues muchas gracias por el espacio. No, Esta es una de mis primeras oportunidades hablando acerca de Ericaceae. Vamos a hacer un corte después de 5 años, 10 años, a ver si todavía sigo pensando si son bonitas o qué pienso acerca de ellos, en qué andamos trabajando. El especial. Sí, exacto, porque temas hay muchísimos, plantas hay muchísimos. Entonces, si a alguien le nació la curiosidad de las ericaceas, de las plantas en general también, ¿se pueden comunicar contigo en alguna red social o correo electrónico? Claro, a través de Instagram, si les parece, Alberto Neri, con 2 guiones bajos, Alberto-Neri, ahí estoy a la mano para cualquier asunto ericaceae que se para ofrezca. que los hagas enamorarse de las ericaceas. Para que salgamos a campo y ya viéndolas aquí en la mano, probablemente emitan su juicio, digan, yo no les veo mucho lo bonito, o digan, sí, son preciosas, quiero conocer más de ellas. Muy bien, muchísimas gracias. Para todos los que nos quieran comentar cualquier cosa, lo que se les ocurra, biofrecuencias1@gmail.com, y en YouTube y en Spotify como Biofrecuencias pueden dejar sus comentarios. Agradecemos la música que originalmente ha generado León Plaza para este espacio. Biofrecuencias. Expandiendo las frecuencias sobre los conocimientos biológicos.